Voy a tratar de amenizar lo más posible esta conversación que vamos a mantener, que hoy se va a ocupar de la relación áurea. Seguramente ustedes ya han escuchado hablar de esta proporción. Muchas veces aparecen cosas contraintuitivas en las que la razón no comprende, pero la razón a menudo se rinde frente a tanta casualidad, y he puesto ahí el signo de pregunta porque muchas veces no son casualidades. Entonces uno dice, caramba, tantas veces lo mismo, por aquí, por allá, y se detiene, se sorprende y retoma otro camino o reorienta el razonamiento que viene teniendo o la comprensión de las cosas. Muchas veces yo he sostenido que a la naturaleza no se le puede poner un número. No obstante, hay numerosas situaciones en las que hay algunos números. Por ejemplo, si nosotros sabemos que la resistividad de la arcilla húmeda es de 67 ohmmetros, podemos decir, esto es arcilla, pero podría ser otro material que justamente exhibiera esa misma, ese mismo número de resistividad u otro parámetro. Muchas veces creemos que por tener un solo número tenemos una verdad en la mano y no siempre ocurre. Por eso los signos de interrogación entre la palabra todas. Pero bueno, hay otras que están como comportamientos muy bien establecidos. Por ejemplo, los pájaros no utilizan la línea recta para alcanzar su presa. Imaginamos un pájaro que está en el punto A que ustedes están viendo y ante la fuerza gravitatoria ve una carnada, algo, un alimento, algo así en el punto B, no va a usar la línea recta. Y hay cosas así que en la naturaleza aparecen y un poco nos contradicen a lo que nosotros denominamos intuición. Existen los caminos de tiempo mínimo dentro de la naturaleza. Existe también la ley de conservación de la energía, ley que hasta ahora no se ha derogado. El crecimiento de la entropía es una manera quizás de medir o cuantificar el tiempo que va transcurriendo. Y así, unas cuantas. Y uno de los más fuertes que sostiene el cálculo de variaciones es el principio de mínima acción, que implica el menor gasto de energía. La naturaleza se comporta de manera que eh, ahorra todo lo más que puede de energía, o la economiza, mejor dicho, la administra mejor. Por ejemplo, en el caso del vuelo del pájaro este que mencionaba, o de los pájaros, cualquiera diría que para alcanzar la presa en el punto B, el pájaro A seguiría la línea recta. Pero fíjense que precisamente es la pelotita que llega con mayor tiempo, la última. Y hay una que llega antes que todas. Lo dejo correr un poco más y observen que la pelotita negra es la primera en llegar. ¿Por qué? Y porque aprovechando las fuerzas gravitatorias, la mayor velocidad, el camino de mayor velocidad que optimiza el menor tiempo es la curva cicloide. O sea que no es ni la recta, ni la parábola de segundo grado, ni el arco de circunferencia, ni una polinomial de grado alto, en este caso 6. Por lo tanto, en este caso, el camino de tiempo mínimo es la curva cicloide. ¿Y por qué traigo esto? Cuando yo puse como título la proporción áurea o algo parecido, porque estoy ejemplificando cosas que aparecen en la naturaleza y no sabemos bien por qué, pero que vale la pena detenerse en este camino que nosotros tenemos, que se compone de muchas llegadas. Las leyes de Snell ratifican este derrotero, digamos así, de la luz o de las ondas mecánicas a través de un determinado medio, siempre insumiendo el mínimo tiempo y no especulando con la menor distancia.
Por eso es paradójico. Y esas cosas que son paradójicas siempre nos dejan un poco boquiabiertos. Simplemente a modo de introducción en esta charla. Hoy buscaremos un número que está en casi todas partes. Y vamos a comenzar planteando un pequeño problema muy simple en el que podríamos decir que es de aritmética básica o de álgebra primaria. Se trata de ubicar un punto dentro del segmento AB tal que lo pongamos, supongamos como estoy poniendo el cursor, enseguida lo voy a marcar mejor, que ese punto quede de tal manera que la relación de longitudes entre AB y el mayor de los dos segmentos en que se va a cortar sea igual a la relación que hay entre el segmento largo y el segmento corto. En palabras, sería que el todo es a la porción mayor, ahí ponemos el punto, en este caso el segmento P, como P es a Q, o sea, como el segmento mayor es al restante. La ubicación de ese punto es única, evidentemente. Entonces, si lo planteamos con una aritmética muy elemental, decimos el total AB, que le llamamos P más Q, ¿verdad? Dividido P, que es el segmento más largo, tiene que ser igual al segmento más largo, a la longitud del segmento más largo, P, dividido el más corto, Q. Si hacemos ese trabajito, distribuyendo P en el paréntesis, dividiendo, P sobre P nos da el 1, y como a esta relación le hemos llamado phi, observamos que la relación P sobre Q, que habíamos llamado lo mismo que la primer cociente, como phi, que tenía que ser iguales, vemos que si P sobre Q es phi, Q sobre P es la inversa de phi. Entonces, sin complicarnos mucho, nos vamos a ocupar de esta parte más sencilla y que tiene menos letras que el resto de aquí en adelante. Reordenando, nos queda esta sencillísima ecuación de segundo grado para poder resolver las dos soluciones que implica averiguar qué valor de phi, es decir, cuánto vale esa relación que buscábamos al hacer el cociente entre el total y el segmento mayor y el segmento mayor sobre el segmento menor. Ambas tienen que ser iguales entre sí. Si recordamos la ecuación de segundo grado con una sola incógnita tan común y que la vimos en el secundario, advertimos que las soluciones se encuentran poniendo menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. En nuestro caso, a está valiendo 1, b menos 1 y c menos 1. Así que es muy simple reemplazar esos valores tan eh, fáciles en la ecuación, en la formulita, y nos da 1 más menos la raíz de 5, todo eso dividido 2. Entonces, con el uso del doble signo, obviamente se encuentran las dos soluciones que, según el teorema fundamental del álgebra, dice que si tenemos un polinomio de grado n, tiene que haber n soluciones. En este caso, son dos. Y son precisamente esos números los que surgen de estas cuentas. Si observan ustedes, hay ya una curiosidad que no esperábamos. Las dos partes decimales son idénticas. Las dos partes decimales, las marcamos ahí, son idénticas. Y acá el joven dice, me voy a quedar con la solución positiva. Claro, porque estamos hablando de medida de segmentos. No podemos tener una regla con medida negativa. Entonces, acá el condorito ese decide tomar
la que tiene más sentido físico. Otra curiosidad es que si nosotros invertimos, o sea, tomamos el 1 sobre 1,618, este número, salvo el signo, nos da la segunda solución. O sea que podemos decir que la solución 1 es igual a menos la inversa de la solución 2. Curiosidades, pero ¿qué hacen a este número? eh, en todo caso, podemos decir pintoresco por el momento, más que interesante por ahora. Entonces, señores, les presento al famoso número áureo que ha surgido por este camino, el más simple que hemos encontrado, para poder hacerlo figurar sobre el escenario. Voy a correr acá esta banda que me está tapando la... Bien. Entonces vamos a decir que el rectángulo áureo respeta la relación de 1 respecto de 1,6180339, porque son propiedades que vale la pena poner de manifiesto. Entonces vamos a dibujar un rectángulo tal que la longitud unitaria podemos tomarla para la altura y la que está relacionada y que es mayor que la altura, tomada como base 1,6180339 veces más, entonces nos da esta figura. Esta figura, este rectángulo, tiene propiedades estéticas que han sido preferidas o usadas por muchos años, desde el siglo XIII, por ahí, desde Leonardo da Vinci en adelante, posiblemente, porque estéticamente hace a cosas del arte, por ejemplo, como adelantándome un poco. Por eso nos detenemos en este rectángulo. Vamos a trazar una diagonal, vamos a hacer ahora una cantidad de ejercicios y fracturas y rupturas y descartar partes. Y vamos a ir viendo cómo sucesivamente aparecen sorpresas. Vamos a cortar ahora este rectángulo de tal manera que quede un cuadrado a la izquierda. Y si observamos, como el cuadrado que hemos podido conformar tiene este lado y este otro lado iguales, vemos que la relación entre el largo y el alto, que ya por construcción es que la que respeta la relación áurea, también tiene que respetar que el brazo largo y el brazo corto también están en la misma proporción. Por lo tanto, este brazo que estoy indicando acá, que hubiese sido llamado Q en el segmento anterior, es igual, es proporcional según la proporción áurea con el brazo largo. Por lo tanto, como el brazo largo es el mismo que está en la altura, el rectángulo que ha quedado a la derecha también es áureo. ¿Se reconoce eso? Repito, si este segmento mide 1,618 frente al 1 de la altura, cuando ponemos esa misma altura aquí, el brazo que queda está en la relación, en la misma relación como hablábamos recién del segmento. Por tanto, ahora la base del nuevo rectángulo con la altura del nuevo rectángulo siguen conformando un rectángulo de medidas áureas. Y también le trazamos la diagonal, la misma, digamos, que hicimos al principio, puesto que el rectángulo original está en posición horizontal, digamos, está apaisado, mientras que el nuevo rectángulo está en actitud vertical. Por lo tanto, trazamos esa diagonal y no otra. La otra la podríamos trazar, pero vamos a evitar el ruido visual. Si hacemos de nuevo el proceso, repetimos el proceso, y volvemos a hacer otro cuadrado igual, bueno, como hemos vuelto a partir de un rectángulo áureo, el restante rectángulo que queda ahora aquí abajo también es áureo. Y no hace falta trazarle la diagonal, porque si vemos que su diagonal está en la misma recta que la diagonal anterior del grande, está trazada ya. Y si continuamos haciendo lo mismo, cortamos otra vez. Este cuadrado lo dejamos afuera por ahora, después lo vamos a usar
y volvemos a obtener un nuevo rectángulo áureo, porque no hace falta explicar lo que ya se ha dicho, que se siguen dando sucesivamente rectángulos áureos mediante este mecanismo. Y si queremos trazar la diagonal, que ahora siendo un rectángulo en posición vertical corresponde con el vertical que trazamos primero, vemos que están las diagonales sobre la misma recta y no hace falta marcarla. Por lo tanto, el punto de intersección entre estas diagonales sigue siendo el mismo. Y si hacemos de nuevo sobre el rectángulo último que hemos obtenido, descartamos el cuadrado, obtenemos un nuevo rectángulo áureo que mantiene su diagonal sobre la diagonal del primero. Y así sucesivamente seguimos y seguimos, y ese punto de intersección es inamovible. Y seguimos y volvemos a tener otro rectángulo áureo y la diagonal sigue manteniéndose en la línea de acción de las anteriores diagonales de los rectángulos horizontales, como fue también para los que están en actitud vertical. Ese punto tan curioso, lo vamos a marcar allí, es inamovible y ha sido denominado el ojo de Dios. Todo esto alrededor del número áureo. Bien, todo este trabajo arduo que hemos tenido, no lo vamos a perder, lo vamos a retomar enseguida. Ahora bien, vamos a ver que una figura que es completamente distinta de un rectángulo, el rectángulo no tiene nada de regular, ¿no es cierto? Porque tiene base y altura de distinta medida. Ya que el cuadrado es un rectángulo muy particular, pero en el que estamos manejando, no. Y sin embargo, ahora vamos a traer a escena al pentágono regular. Sabemos que los 360 grados divididos en los cinco ángulos del pentágono nos da 72, es decir, que una vez que fijamos la longitud del lado de este pentágono que queremos obtener, vamos a tener que quebrar esta semirrecta en 72 grados para poder ir haciendo este trabajo y obtener finalmente el pentágono regular, quebrando cada 72 grados estas rectas para poder cerrar la figura. Obviamente, si nosotros trazamos este par de diagonales desde uno de los vértices, podría haber sido cualquier otro vértice, nos vamos a enterar o a advertir que este segmento que estoy señalando, de este lado, y esta diagonal son paralelos. Por lo tanto, este ángulo también vale 72 y se ha formado un triángulo isósceles con los dos lados iguales en rojo y la base en azul. Y entonces este ángulo también va en 72 grados. Y si tengo 72 aquí y 72 aquí, me quedan 36 acá en el medio para cerrar los 180. Entonces, para no cargarlos demasiado con redundantes explicaciones, no hacía falta seguir marcando los ángulos, que ya estaba todo bastante evidenciado. Entonces, ahora vamos a designar a la diagonal con D y a la base con B. Y vamos a contestar la pregunta inicial, que si este pentágono regular tiene algo que ver con esto de figura o medidas con relación áurea. Recordemos también que hay un teorema elemental de la geometría de colegio secundario que dice que la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados es 180 grados por el número de lados menos 2. En este caso tenemos 5 menos 2, 3. 180 por 3 son 540, que dividido 5 da los 108 que están marcados aquí. Simplemente para recordarles. Entonces, una vez planteada esta cantidad de numeritos, vamos a volver con otro pentágono regular y con las diagonales, todas, pero con las que traíamos recién en rojo, resaltadas más fuerte en negro, para poder establecer qué pasa entre esta diagonal y la base B, a ver si están en relación áurea. Y efectivamente lo están. Recordamos esos ángulos, recordamos esos, y si ustedes recuerdan, el teorema del seno, que dice que en todo triángulo
la relación entre un lado y el seno del ángulo opuesto es una constante, en este caso podemos aplicarlo y decimos B sobre el seno de 36 es igual a D dividido por el seno de 72. Y si reordenamos para obtener el cociente entre D sobre B, ponemos los numeritos, sacamos las cuentas y ahí aparece nuevamente 1.6180339 que veníamos manejando como el número áureo. Fíjense que de una figura, bueno, partiendo de un segmento, lo obtuvimos, después fuimos al rectángulo, lo hicimos valer en el rectángulo, y ahora estamos en un pentágono y estamos teniendo nuevamente este número que empieza a aparecer, no vamos a decir por todas partes, pero sí que empieza a ser más frecuente de lo que nosotros pensábamos. Entonces, esto del pentágono como figura áurea tiene su correlato en la naturaleza, en las estrellas de mar que buscan su, quizás un óptimo. Y bueno, con ese mensaje de armonía, de belleza, de bondad o lo que sea, hay muchas instituciones, agrupaciones, incluso banderas que tienen la estrella de 5 picos. Posiblemente sea por esta propiedad. Y como les había prometido, habíamos dicho de volver a esta figura, porque ahora vamos a agregar un palito más, una nueva división para poder completarla. Y lo que voy a hacer es marcar un arco de circunferencia en cada cuadrado. Esos cuadrados que dejamos de lado ahora los vamos a usar. En cada uno de ellos vamos a hacer un arco de circunferencia con radio igual al lado de cada cuadrado. Y vamos haciendo un arco aquí, más otro allá, y otro acá, y otro acá, y otro acá, y vamos a formar una espiral, que es una espiral casi igual a la espiral logarítmica, simplemente que la hemos hecho con arcos de circunferencia y no es exactamente igual, pero desde el punto de vista práctico es muy parecida, casi lo mismo, pero es mucho más fácil de construir. Por eso he preferido hacerlo de esta manera, para no tener que entrar en una expresión exponencial que, si bien es cierto, no tiene nada de espantoso, pero al nivel de lo que nosotros conversamos los viernes, no evitamos mayores complejidades teniendo a mano herramientas más sencillas. Y esto de la espiral no es una simple curiosidad. Lo que pasa es que esta espiral la vamos a ver repetirse a lo largo de esta charla en un montón de situaciones que son realmente interesantes. ¿Qué estuvimos haciendo? Ahora vamos a hacer al revés. Vamos a revisar lo que estuvimos haciendo con el famoso rectángulo áureo, que lo fuimos dividiendo y dividiendo y dividiendo. Ahora vamos a invertir el camino. Vamos a empezar con dos lados pequeños, quizá el vertical. Entiendan ustedes que esto es herramienta gráfica de Office, yo lo he hecho a mano, de una manera muy artesanal. Pero después voy a demostrar que la sucesión de Fibonacci y todo eso no depende tanto de los números iniciales. Vamos entonces a hacer como decía, vamos a empezar al revés. De los dos segmentitos, que vamos a tomar este como longitud 1 y este vertical como longitud 2. Si lo sumamos, obtenemos esta longitud que marqué aquí arriba, desde donde está el cursor hacia arriba. Es la suma de los anteriores. Si ahora este que acabo de obtener le sumo el segundo de los dos anteriores, nos da todo eso. Y si la longitud más larga que la última que acabo de obtener, le sumo la última de las anteriores, en este caso es esto más esto. Fíjese que si rebatimos el vertical, nos ponemos aquí y al sumarle el horizontal nos da todo este segmento. Vamos reconstruyendo lo que fuimos haciendo, siempre con la misma metodología. Tomar el largo del segmento último obtenido y sumarle el anterior. Entonces estamos en el rojo. Y si sumamos el rojo más el blanco, este horizontal, vamos a obtener esta otra longitud. Y si hacemos esto más esto, todo este más este, ya obtenemos la altura del rectángulo grande que habíamos empezado.
como rectángulo original de todo el método que hicimos. Voy a trasladar este segmento en amarillo acá arriba para que sea más fácil de visualizar. Y si, observen ustedes que el que habíamos obtenido último, sumado al penúltimo, que lo pongo acá para facilidad, si este lo rebatimos allá, nos va a dar el rectángulo, cuya altura ya la habíamos obtenido con el segmento más grande que está en vertical. Es decir, que nosotros lo que habíamos estado haciendo era a la inversa de sumar el número obtenido más el último anterior a él. Y eso, trazamos las diagonales, ponemos el ojito de Dios, trazamos la espiral. Y si revisamos lo que dije recién en palabras, es que el segmento 1 más el segmento 2 nos dio el 3. Para obtener el cuarto, sumamos el 3 más el de el 2. Y si queremos el quinto, tomamos el cuarto y le sumamos el tercero. Y así sucesivamente. Entonces, en general, diremos que el próximo número es la suma del que le antecede más el penúltimo. Por lo tanto, esta es la sucesión de Fibonacci. Lo que hemos estado haciendo gráficamente, aritméticamente hablando, es la sucesión de Fibonacci o de Leonardo de Pisa también. Entonces, la planteamos generalmente con las letras A, lo mismo que teníamos recién. El término de orden n más 1 de la sucesión de Fibonacci se obtiene con el término enésimo más el término n menos 1. Para decirlo más en criollo, si queremos el a sub 10, tomamos el a sub 9 más el a sub 8, y así en cualquier punto de la sucesión numérica de Fibonacci. Para ver en detalle algunas cosas muy interesantes de esta sucesión, les he traído una tabla en la que hemos empezado en esta columna que estoy marcando a colocar los números que dan eh, con el mecanismo que hemos ilustrado y que está en la fórmula de arriba. Los dos primeros números, acá están puestos, son 1 y 1. 1, 1. Ahora sumamos 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. 5 y 8, 13, etcétera, etcétera, etcétera. Y he puesto hasta el número 20. ¿Y qué es lo que he puesto a la derecha? Lo que he puesto a la derecha ha sido la relación entre un número y el anterior. Por supuesto que el primero no tiene con quién, no tiene anterior a él, pero lo trasladamos con relación uno también. Pero si vamos avanzando hacia abajo, vamos viendo que el término décimo menos dividido el término noveno es 55 sobre 34 y da unos 6,19 parecido, ¿no? Y si seguimos avanzando, en el vigésimo ya estamos en 1.618,033,9. Casi, casi el número de Fibonacci que a la derecha se observa en el gráfico es el número hacia el cual converge este mecanismo. Y este mecanismo lo podemos mm, digamos, ilustrar mejor si yo les doy de esta misma sucesión con los dos unos iniciales desde el término 33 en adelante, para abreviar un poco. Y si vamos del 33 en adelante y vamos haciendo, fíjense la barbaridad de números grandes que dan, ya en el término 60 estamos en el orden de 10 a la 12, pero la relación entre un término y el anterior, entre un término y el anterior, es el número áureo, que ya deja de cambiar. Aquí el 33 es el único diferente. Ya después del 34 en adelante, por lo menos hasta este decimal, que creo que es el noveno décimo decimal, no cambia. Hay una convergencia fuerte hacia ese número. Y para convalidar lo que decía recién, que no importa tanto cómo empezamos, vamos a presentar qué pasa si empezamos con, en vez de 1 y 1, con 4 y 2. Empezamos con 4 y 2, ponemos 4 y 2 acá, y 4 más 2 es 6, y 2 más 6 es 8, y 6, y 2 y 6 más 8
14, etcétera, etcétera, etcétera. Y si formamos los cocientes, nos damos cuenta que también tiende al 1, 6, 18, 33, 9, etcétera. Así que no importó mucho cómo empezáramos para que estos cocientes sigan tendiendo al número áureo. El gráfico lo dice así, y sí se hace distinta a la parte inicial, porque la parte inicial depende fuertemente con qué números empecemos arbitrariamente nuestra sucesión. Retomamos entonces la sucesión de Fibonacci para manejarlo un poquito más, y ya los dejo descansar con números y formulitas. Si dividimos todo por A sub n, nos queda este cociente, el 1, A sub n sobre A sub n, y aquí esto otro. Si observamos, este cociente es el inverso de este otro cociente, porque tenemos el número siguiente sobre el anterior y aquí tenemos el número anterior sobre el que le sigue. Esto a grandes valores de n, como dijimos, cuando ya toma curso el mecanismo y se estabiliza en la sucesión de Fibonacci, da lo mismo pararse en el 60 que en el 59. Estos cocientes son inversos entre sí. Entonces nos queda que si a esto le llamamos alfa, este es 1 sobre alfa. Y oh, caramba, esto nos empieza a recordar alguna cosa que ya vimos. Si lo acomodamos un poquito, multiplicando todo por alfa y pasando todo al primer miembro, tenemos alfa cuadrado menos alfa menos 1. Coeficiente 1, menos 1, menos 1. ¡Wow! Esto nos trae algo, ¿no? Salvo la letra es lo mismo. Es la que habíamos obtenido allá en el segmento que cortamos en el primer momento, en el primer ejemplo. Entonces, encontramos que aquel problema sencillo de poner un punto intermedio en un segmento dado para que respete esas relaciones que habíamos pedido, tiene como trasfondo a la sucesión de Fibonacci, que converge a la misma situación matemática. Y por lo tanto, si tomamos solamente la solución positiva, obviamente va a dar el mismo número. Y nuestro hombrecito va a decir ahora, y otra vez vos aquí, ¿cómo estamos? ¿Se escucha bien? Necesito feedback. Sí, 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 se se escucha escucha bien y se bien. entiende, y Se se escucha entiende bien, se, bien. Bien. está muy, muy lindo todo. Hay un Sí, muy poquito bueno. de, hay Sí, alguna complejidad en los segmentitos, pero bueno, es lo que hay. No, muy bueno, Bueno, muy bueno. gracias, gracias. Vamos a recordar entonces lo que habíamos hecho. Habíamos partido de un segmento, habíamos colocado el punto donde tenía que ponerse para que cumpliera la relación entre que el largo total dividido el segmento mayor sea lo mismo que el largo del segmento mayor dividido el menor. Y habíamos obtenido ese número que es el ideal, el que cumple con esta exigencia. Y ahora, tomando directamente desde otro lado, empezamos a estudiar la sucesión de Fibonacci y vemos que los números ya en un orden avanzado de los términos de esta sucesión, al hacer el cociente, también dan el mismo resultado. Lo que quiere decir que todas estas curiosidades matemáticas tienen un mismo fondo que no es evidente de entrada y que a veces puede ser contrario a nuestra intuición. Entonces, ahora sí, vamos a dejar ya esto de las cuentitas, que son a veces un poco incómodas, ¿no? Y les voy a traer el famoso hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, que pareciera ser que este hombre utilizó la proporción áurea para decir que estas son las medidas ideales de este caballero, este, digamos, de dimensiones, medidas armónicas en su cuerpo. Yo lo he hecho gráficamente con las herramientas de segmentos de Office y midiendo sus longitudes con lo que ofrece las lecturas de sus longitudes. Bueno, entonces el radio de la circunferencia y el lado del cuadrado en el que inscribe al hombre de Vitruvio
me dan esos números, 9,64 contra 5,93 en horizontal. Si hago el cociente, más allá de las limitaciones gráficas y manuales de hacer estos segmentos, me da 1,625, que está muy cerca del 1,618, apenas 7 milésimos de diferencia. Puede considerarse que hay una proporción áurea. ¿Será casualidad? Esos son los interrogantes que yo ponía al principio, con la intención, obviamente ya sabiendo un poco el final de la historia, que iban a aparecer estas preguntas. Podemos considerar que sí. Esto se manifiesta en la naturaleza, en algunos fósiles. Este es el Nautilus. Aquí lo estoy. No sé si ustedes ven una franja negra, que a mí sí, sí me aparece, que es la de compartir pantalla. El Nautilus, justamente el Nautilus fue el nombre que se le dio a ese submarino atómico que pasó por debajo del casquete polar norte hace muchos años ya de esto, ¿no? Esto para la gente joven quizás sea una novedad, pero nosotros los más grandes tuvimos noticias de del bautismo de ese submarino atómico, el Nautilus, que tuvo la hazaña de pasar todo por debajo del casquete polar del Polo Norte. Vamos a los Eh, eh, foraminíferos. Son, Perdóname, te interrumpo un minuto porque volviendo a la diapositiva que mostraste recién, la anterior a esta, nosotros podemos encontrar en los cerros de caliza que tienen allá en Malargüe, uno si camina encuentra muchos de estos fósiles que son amonites, amonites de 300 millones de años. sí. Y entonces uno ve perfectamente la formación esa. Te interrumpí por eso, porque me llamaba la atención el hecho de que todo esto es basado en un número áureo, ¿no? Muy bueno. Bueno, te agradezco la introducción, es oportuna. Bueno, precisamente quería evidenciar aquí las espirales que se van dando por el crecimiento de la caparazón, que también en cuanto a tamaño va dando cuenta de las relaciones áureas o la sucesión de Fibonacci. Aquí estábamos en el foraminíferos, que son organismos unicelulares, que tienen estas costras, digamos así, o conchas, que respetan, no digo si respetan en este caso la medida áurea, posiblemente esta otra diagonal sí esté relación, no lo sé, les soy honesto, no tengo más datos, pero sí están en evidencia las formas espiraladas que estaban sugiriendo recién, geométricamente hablando en los rectángulos que vimos, que estaban relacionados con medidas áureas. Aquí tenemos el Nautilus ya un poco más en, en versión clarificada, digamos así, ¿no? Y están los sitios donde he tomado estas imágenes. Por si los quieren tomar en captura de pantalla, no hay ningún problema. Tenemos otros ejemplos, como el cuerno de carnero, que tiene forma de espiral logarítmica y que ya toma la tercera dimensión, porque esta parte del cuerno se saldría desde la pantalla hacia nosotros. Y después pegamos el salto y nos vamos a las galaxias en forma de espiral. Algunos se pregunta, ¿pero esta es una casualidad, como poníamos al principio? ¿Es casual que estas espirales se den en organismos unicelulares, en pequeños caracolitos, en los amonites que citaba recién Raúl? Y vamos a ver otros ejemplos. Y también las vemos a través de un telescopio en las galaxias, en la forma de las galaxias de brazos espiralados. Es una pregunta que realmente merece hacerse, porque muchas veces uno no se detiene en este camino que tiene en la vida, que se compone de muchas llegadas que por ahí los pasamos de largo. También lo podemos observar, en este caso es el centro de una margarita, si no me equivoco, por los pétalos, no es un girasol. En el girasol también se manifiesta, en donde el tamaño
de los estambres va creciendo y va dando la forma de espiral que está enfatizada aquí con líneas a la izquierda, y van creciendo según la misma relación con que estaban creciendo las cámaras sucesivas que va creando el caracol en el crecimiento de su casita. Tenemos otro caso muy interesante, que es el vuelo espiral equiangular del halcón peregrino. Este halcón, cuando desciende sobre su presa o su comida, o por algún motivo de índole aerodinámica, no sé, mantiene siempre el mismo ángulo con respecto al centro que lo atrae, a donde él se quiere dirigir, y baja haciendo esta espiral equiangular de una manera sorprendentemente coincidente con los ejemplos que venimos viendo. Y se trata del vuelo de un halcón y no de una galaxia. Lo mismo pasa con algunos caracoles. Esta estructura interior, dice acá el artículo, que he sacado de este sitio, esta estructura interior construye añadiendo cámaras de mayor tamaño cada vez, pero siempre conservando la forma. Sobre cada parte de la concha se añade otra nueva, exactamente igual, pero más grande. Esta estructura espiral es la que influye también en los movimientos de turbulencia con velocidad de expansión creciente y a mayor escala de la galaxia. ¡Wow! Estamos relacionando aparentemente acerrín con pan rallado. Decimos, ¿qué tiene que ver un caracol con una galaxia? Bien, posiblemente en la derecha esté la respuesta. No lo sé. Bueno, esto lo tomé una imagen de Pinterest, fíjese que me interesó porque tiene todas estas cosas. Aquí no quiero tapar ni el sitio ni la figura. Resulta interesante ver que hay algunas construcciones, que están las galaxias, que hay zarcillos con forma de espiral, que hay disposiciones de hojas en forma espiralada, en fin, una cala por acá. Y voy a explicar brevemente por qué puse yo mismo en el flyer de invitación de esta charla. Esta figura que no les voy a ocultar, la pedí a la inteligencia artificial, pero le tuve que hacer un par de correcciones, yo decirle, no, mira, por favor, en lugar de esto que estaba aquí abajo a la derecha, poneme una rosa con los pétalos en espiral, como debe ser. Y también más arriba me ha puesto unas curvas que no sabía de dónde venían, poneme por favor una galaxia. Entonces me gustó esta imagen y por eso la dejé para introducirla en el flyer de presentación. Por eso es que están ahí, precisamente, es lo que quería decirles. Más ejemplos de galaxias tenemos. Fíjense qué interesante está. El telescopio Hubble capturó esta hermosa galaxia espiral que está en la constelación de Hydra, se pronuncia Hydra, que está decorada con dos estrellas que son más próximas y que pertenecen a nuestra galaxia. Esta espiral, esta galaxia espiral, está en la constelación de Hydra y nosotros la estamos tomando, obviamente, desde la Tierra, desde la Vía Láctea en todo caso. Esta NGC 5495 se encuentra a 300 millones de años luz de distancia de nosotros. Y bueno, y acá están las dos estrellas más próximas que salen también en esta captura. Otro caso es una de las galaxias más estudiadas, que es la Molinete, la galaxia del Molinete, que está en la Osa Mayor, y a una distancia aproximadamente de 21 millones de años luz de la Tierra. Nosotros que nos preocupamos que se nos hizo tarde por media hora, ¿no? De lo que son las distintas escalas en las que nos detenemos a veces a pensar y no hacemos comparaciones porque realmente son alucinantes. Esta es una composición de varias capturas que han hecho para poder formar mejor la imagen. En la constelación de Camelopardalis, o la jirafa, más fácil es decir la jirafa que decir Camelopardalis, ¿no? La jirafa, a 180 millones de años luz. Ahí está la jirafa, ¿la ven?
esta trazadita acá. Lo que no vemos es, lo que no vemos es la espiral. Bueno, ahora sí, dentro de esa constelación tenemos esta otra galaxia, también espiralada, que tiene un diámetro de unos 220.000 años luz, de enorme distancia. Los brazos exteriores un poco irregulares. Bueno, y así se pueden citar muchos ejemplos en donde estas formas que nos sorprenden ahora, no tanto por la forma que tienen en sí mismas, sino porque están en correlato con otras cosas que las tenemos al alcance de la mano, como puede ser la cola de un escorpión, que la podemos ver o la vimos. Quizás, ahí está. Fíjense ustedes, acá tenemos varios ejemplos. Acá, arriba y a la izquierda, una señorita que está en un gimnasio haciendo la vertical, respeta una de las espirales que vimos en los rectángulos. La cola del escorpión que anticipé recién también parece adaptarse a la misma forma. ¿Y qué cosa más común? La mano cerrada, la oreja. Una oreja normal también parece tener mucha relación con la proporción áurea. Esto que tenemos aquí es la cola de un pavo real, después la voy a convalidar a la izquierda. Ahora vamos a continuar. Este cuerno de carnero y así una cantidad de ejemplos de mucho interés. Fíjense, esta es la misma foto ampliada acá, nada más que acá le han puesto los rectángulos y las espirales. Y ya estamos terminando. Faltan unas pocas. En el arte también se manifiesta. Esta, por supuesto, no es una foto de una ola, sino es una expresión artística en la que evidentemente han hecho uso del número áureo. La Gioconda, según los entendidos, se la puede sectorizar de esta manera y cabe perfectamente la espiral y los rectángulos que vimos en los distintos sectores importantes del cuerpo, la cara y el busto de esta señora, aunque algunos dicen que la cara es el autorretrato del mismo Leonardo da Vinci. Váyase unos a saber si es así. Y bueno, y aquí en la pintura de Miguel Ángel, en la Capilla Sistina, en la creación, evidentemente han encontrado que también tiene esas proporciones. El sitio donde lo he sacado. Después del arte pasamos a que también se hace presente en la arquitectura, porque todas estas disciplinas buscan la armonía visual. Y en este Arco de Triunfo, como muchos otros parecidos a este, también se ve las relaciones de los rectángulos áureos, que nos pareció algo quizá trivial al comienzo, pero que tiene importancia en distintas disciplinas, como el arte, la arquitectura y la naturaleza también. Esta es una escalera alegórica, obviamente no es real, pero me gustó este párrafo que dice la arquitectura y la proporción áurea. Nadie sabe a ciencia cierta en qué momento y dónde nació, pero sí que hay estudios que muestran que los elementos que conforman la teoría se denominan los números de Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, que fue un matemático italiano que divulgó esta serie por toda Europa durante el siglo XIII, como hace un rato les anticipaba. En las pirámides de Keops tenemos una relación muy cercana a la áurea porque se calcula que los números originales, que son los que hay que tener en cuenta, eran estos. La base, 227 metros y de altura 138, o sea que es más ancha que alta. Y el cociente da 1,644,9. Está cerca, evidentemente está cerca de la proporción áurea y es para detenerse a pensarlo. Y así hemos ido pasando por distintos sectores del mundo que nos rodea. La naturaleza en la zoología, el arte, la arquitectura, las obras de los arquitectos nuevamente, la naturaleza en las flores,
en el Escorpión y en las galaxias. Damos un salto inmenso, como marca la flecha. Y entonces nos empezamos a contestar si a la naturaleza le podíamos poner un número. Y no, la naturaleza tiene muchos números, pero también tiene sus criterios, sus propios criterios, como los de la conservación de la energía, la del tiempo mínimo, la del gasto mínimo de energía, en fin, y tantas constantes famosas, mucho más famosas que el número áureo, como son pi, el número e. Este número áureo es el que nos ha convocado hoy. Y como decía, muy probablemente haya más números en el cosmos, además de pi, de e, de phi, de la constante reducida de Planck, de la permitividad eléctrica del vacío, de la permeabilidad magnética del vacío, de la velocidad de la luz, de la constante gravitacional, del número de Avogadro, de la constante de Boltzmann, etcétera, etcétera, y que todos esos números que todavía no hemos descubierto posiblemente nos están esperando. Como decía Platón, por ahí que hay por allí sembradas muchas respuestas que están esperando que nosotros nos hagamos las preguntas. Creo que tenemos que aprender a detenernos a observar, a leer las múltiples llegadas de las que se compone nuestro viaje, porque tantas veces pasamos de largo. Hay muchas perplejidades que están en el camino cotidiano ante las que no nos detenemos por esa punzante urgencia que parece ser cada día tan indispensable como nociva y tantas veces inútil. Yo les voy a compartir esto del amarillo, que pertenece a un poeta que más que como poeta es conocido por humorista, como es don Luis Landricina, que tiene unos versos maravillosos, pero obviamente es mucho más conocido por su gran habilidad de contar cuentos y hacernos reír. Él relata en un poema que es hermoso andar caminos cuando al costado hay paisaje, porque un mosaico de aromas se le filtra con el aire y andar en enancado al viento, sin barreras que te atajen, para quedarse en la flor, en el vino de un amigo o en un arroyo que pase. Y sigue el poema contando que él, que le gusta tanto el automovilismo y la velocidad, iba apurado en una vuelta, creo que tenía un Torino en esa época, y pasó de largo, pero había una muchacha al costado que le hizo una seña y después que pasó se quedó preguntándose, ¿habrá querido viajar o saludarme? Entonces continúa el poema y dice, no entendí qué querías, si viajar o saludarme, y sin embargo seguí con la indiferente urgencia que no me dejó pararme, y se quedó tu figura con una manita en alto, entristeciendo el paisaje. Fragmentos de urgencia, poema de Luis Landricina. Este es el mensaje final. Más allá del número áureo, más allá de todas las constantes que conocemos, yo creo que tenemos que aprender a disfrutar y a exprimir el tiempo que tenemos mirando un poco más las cosas que la naturaleza nos ofrece, porque es gratis y porque nos invita a la reflexión. Le estoy dejando la bibliografía que he consultado por la responsabilidad que me cabe por ello y para que el que le interese pueda hacer la captura de pantalla. Creo que esa es la enseñanza de habernos detenido en distintos puntos, en distintos ejemplos en la que la naturaleza nos habla. Y es todo lo que puedo decir por hoy. Con la garganta llegué justo. Muchísimas gracias por haber venido al Ateneo.